Igual nosotros tenemos este 13 fin del sábado, así que por si las dudas. Vamos a nuestra mesa de análisis de los días miércoles. Saludamos a Camila Miranda de Nodo 21. ¿Cómo estás, Camila? Muy bien. Magdalena Vergara, Idea País. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Lamentándome por ese fin de semana Sí. que tiene el feriado en un día sábado. Cae el sábado, pero bueno, así son las cosas. Porque han sido días de mucho trabajo, de mucho análisis de la propuesta de reemplazo, ¿no? El proyecto que reemplaza al CAE, Camila, que ha sido recibido, diría yo, de múltiples maneras. Por un lado se dice, bueno, el gobierno se hace cargo de una promesa de campaña, no es exactamente lo que se prometió, que era condonación universal, pero también hay dudas sobre el financiamiento. ¿Cómo se van resolviendo esas dudas? Bueno, hoy día entiendo que ingresó el proyecto de ley que tiene el informe financiero de cuánto le va a costar al Estado y por tanto a todos el término del crédito con aval del Estado, la salida de los bancos y el sistema de reemplazo que se ha abreviado como FES, ¿cierto? Financiamiento de la educación superior. Y si uno mira las tablas, las proyecciones hablan de que al segundo año el Estado va a estar ahorrándose dinero, que me parece positivo, porque sin el CAE ya no hay pago excesivo a los bancos. Además, parte de los mecanismos que ofrece esa política de condonación, como el pago anticipado, permitiría que el Estado empiece a percibir ingresos inmediatamente para este sistema y otros mecanismos. Entonces creo que en términos de la idea de gasto fiscal, es un diseño que cumple con esa idea de que era autocontenido. Ahora, respecto de las expectativas que se generaba con la promesa de condonación del CAE, que estaba en el programa de gobierno efectivamente y que tiene una historia más larga, ¿cierto? En una década de movilizaciones estudiantiles contra el sistema de crédito y planteando otros mecanismos para que haya derecho a la educación, es que hay que poner en discusión qué significa la idea de condonación universal, porque creo que lo usamos como un sinónimo de condonación total. Y por supuesto que no hay condonación total, salvo para casos específicos que están detallados en el plan de condonación, y lo que hay son políticas de solución universal para muchas personas, pero la condonación total es acotada a un grupo de la población y lo otro es condonación parcial. Eso es lo que realmente es, y yo creo que es parte también de las condiciones reales que tiene el país. Y el problema, a mi parecer, es que el proyecto puede, en la discusión parlamentaria, por las reacciones que están teniendo desde otros sectores políticos, limitar, a mi parecer, esos avances para muchas personas y sus familias que han sido endeudadas. Entonces creo que hay una discusión que tiene que ver con los gastos del fisco, con lo que ahorra, pero la otra creo que es la más importante, que es cómo puede afectar y beneficiar a las personas. Y más allá que tengamos un contexto electoral, quizás es un argumento que se podría haber repetido todos los años anteriores, porque hemos tenido elecciones todos los años, entonces es difícil que dentro de este gobierno, al cumplir la promesa, no estuviese vinculado a un proceso electoral. Es parte de las condiciones políticas que le ha tocado al gobierno enfrentar. Magdalena, ¿qué piensas de este proyecto? Sí, yo creo que hay varios puntos que todavía hay que estar viendo. De hecho, yo pongo en duda que esto va a significar efectivamente un ahorro para el Estado, porque en primer lugar no tenemos claridad efectivamente de cuál va a ser el costo. Hay varios aspectos que todavía no están absolutamente determinados y eso hay que verlo. Cuando se habla de que ya no se va a pagar a los bancos, bueno, el Estado ahora va a ser quien va a pagar los aranceles de los estudiantes, entonces por lo tanto efectivamente se van a incurrir también en otro tipo de gasto. Más allá de eso, a mí me parece que independiente de que no sea exactamente la promesa que haya hecho el gobierno respecto a condonación universal, ¿no es cierto?, y eliminación absoluta de cualquier tipo de crédito como está planteado tal como es hoy, que eran mínimos, que a mí me parece que al menos es una realidad que uno podría alegrarse, me parece que de todos modos es un proyecto que me bastante irresponsable y que yo creo que quiso ajustarse más a esos ideales que a la realidad que estábamos viviendo hoy día. Yo creo que hay tres al menos aspectos que me parecen bastante complejos. Por una parte, si bien no hay condonación universal, y eso es cierto, sí va a haber condonación para todos quienes adhieran a este plan de reorganización de la deuda, y eso quiere decir que una persona incluso ganando 5 millones de pesos podría tener algún tipo de condonación. Un egresado, por ejemplo, que está con sus pagos al día, no se le va a considerar su situación económica y va a poder tener una condonación de hasta 40 UTM más otros multiplicador conforme a ciertos criterios. Y eso sin duda son recursos que podríamos estar invirtiendo en otro tipo de urgencias, por de pronto parvularia, listas de espera, en fin. Por otro lado, me parece también que aquí, si bien se ha hablado, ¿no es cierto?, de un reemplazo del crédito de un CAE, lo que se está haciendo es reemplazarlo por un impuesto al graduado. Y eso tiene sus propias complejidades también. Por una parte, no se establece que el monto que va a pagar esa persona el día de mañana lo vaya a hacer conforme al costo que haya efectivamente tenido su carrera, sino en función de un monto anual, no sabemos cuál es, pero en función de los semestres cursados. Y por lo tanto eso podría significar que incluso una persona pague más de lo que está pagando hoy día en función de eso, porque tiene la obligación de seguir pagando hasta un plazo de 20 años,
máximo, ¿no es cierto? Independiente si ya pagó o no lo que era su deuda. Entonces, además, ahí hay ciertas dinámicas que todavía no sabemos cómo va a funcionar. Por otro lado, eso mismo hace que haya un incentivo a la informalidad. Si yo tengo, y que en definitiva termine siendo, de que personas que están trabajando formalmente le paguen también a personas que hoy día no pagan impuestos, y eso por supuesto también es bastante complejo y además afecta la sostenibilidad del sistema. Y si Álvaro, si puedo, el último punto que me parece que también es bastante complejo es lo que se hace de fijación de precios por parte de las instituciones de educación superior, que no hasta el 90%, ¿no es cierto? Sí. Y eso finalmente es no atender a los problemas que están teniendo hoy día las instituciones de educación superior de déficit financiero producto de esa misma regulación de precios que hace la gratuidad. Entonces, en vez de hacerse cargo de ese problema, lo que está haciendo este proyecto de ley es expandirlo y por tanto afectando la sostenibilidad y calidad incluso del propio sistema de educación superior. Camila, ¿cómo se hace cargo de eso? Sí, me hago cargo de cada uno. El primero, que yo creo que hay que tener sobre la mesa que esto no es un crédito, porque no hay un acreedor, no hay una cuota fija, no es un impuesto, porque no obliga a un grupo en general, es voluntario, se parece más en el sentido de una contribución. Tampoco se parece a un seguro. ¿En qué sentido sería voluntario si es que yo me adscribo al FES? Porque no están todos los estudiantes que acceden a la educación superior obligados luego a contribuir, sino solamente en la medida que tú decides voluntariamente tener FES. Claro, de la misma manera que yo voluntariamente decido adscribirme a un crédito, por ejemplo, es que ahí hay un acreedor, por eso no es ni un crédito ni un impuesto, es un fondo. Pero inventaron una nueva fórmula rebuscada, como se ha dicho en muchas ocasiones, para establecer una especie de retribución que no sabemos tampoco cuál es. Entonces, es una retribución desde luego, por eso se parece más a un fondo con aplicación de solidaridad, en el sentido de que hay una solidaridad intergeneracional que integra o se mete al FES, en realidad después de estudiar lo que hace es retribuir para que otro también pueda pagar sus recursos con eso, entonces un fondo que se va renovando activamente, por eso no es un crédito, no, y está sujeto como tope a 20 años, puede ser menos. Igual que hoy día. Son 20 años máximo. No hay un banco, no hay una cuota, no hay una Por eso, pero Camila, más allá de que sea un banco o no un banco, hoy día se está, si tú firmas el día de mañana parte del FES, ¿no es cierto?, como estudiante, no vas a estar pagando, hoy día además con el copago, los aranceles durante tu estudio y comienzas a pagar después. No tiene contingente al ingreso y sin el banco de por medio. Por supuesto que hay mejoras, pero si esas mejoras ya habían sido conversadas mucho antes, recordemos que han habido proyectos de ley anteriores. Porque tiraste muchos argumentos, entonces para que... sabes que no es un crédito, podrá tener elementos similares en términos de extensión, pero insisto, no es un crédito, es un fondo intergeneracional que aplica el principio de solidaridad. Las personas, por supuesto, que egresan, contribuyen al que está estudiando y no es parte del séptimo decil, que por tanto son, o sea, que no es menos del séptimo decil, que son los que pueden acceder a gratuidad, pueda financiar su estudio. Por otro lado, me parece importante en términos de ahorro del gasto fiscal que hay figuras que desaparecen. Efectivamente, el Estado deja de pagarles recompra a los bancos, eso es un gasto que se deja de hacer. Por otro lado, hay fondos en la política de condonación parcial que permiten que se integren recursos frescos a este sistema de financiamiento. En términos de la sustentabilidad de las instituciones de educación superior, no hay que confundir sustentabilidad con rentabilidad, porque uno podría decir, si no hay políticas de regulación respecto de cuánto debería costar una carrera, podemos tener los casos de la Universidad de San Sebastián, donde un sueldo puede ser de 17 millones y no hay regulación alguna y todavía no sabemos si eso es plata de todas y todos los chilenos, y este proyecto incluye esas regulaciones. Y yo creo que por otro lado abre la conversación de cómo se complementan mecanismos de financiamiento que aseguran el derecho a la educación, porque nosotros tenemos un sistema que tenía la lógica crediticia, porque la idea era traspasar a las personas individuales la responsabilidad de costear su educación. Ahí empiezan a desarrollarse la idea de los créditos, tenemos el crédito fiscal del 80, luego tenemos una evolución de créditos, pero dentro de esa política hasta que ingresa la gratuidad, que es una gratuidad a la demanda, no es en el sentido de que se financia a la institución, sino al individuo. Y en este caso yo creo que tenemos más un cambio de lógica, porque primero no está metida la perspectiva de que alguien se beneficia con un lucro que podría estar en el interés, en poder cobrarla a través de embargar una propiedad, sino que está justamente sujeto al vaivén de los ingresos de una persona. Ocurrió en algunos casos, pero la misma exposición a esas condiciones abusivas yo creo que es un cambio significativo en este caso, y por otro lado que permite que el Estado tenga más herramientas para que las personas que deciden adscribir a este sistema y que están dispuestas a retribuir con otro, efectivamente el Estado tenga mecanismos a través de la operación del Servicio de Impuesto Interno o la tesorería para asegurar que los fondos entren. Ya, muy corto, estamos pasando las últimas réplicas de ambas para... Es que sucede que Camila dice, bueno, ahora
en el fondo antes estábamos obligados, ¿no es cierto?, a pagar por nuestros estudios. Y a mí me parece que es de toda responsabilidad que cuando uno asume la posibilidad de ir a la educación superior, pueda efectivamente retribuirle al Estado lo que ha prestado por él. Y eso supone un sistema de créditos, de hecho, con ciertos beneficios, considerando también los ingresos adquiridos por la persona una vez egresado. Y eso hoy día, en todo caso, sí se mantiene. Llámale crédito, llámale un impuesto, pero incluso al ser un impuesto de la manera como se está planteando, podría llegar a ser más oneroso para las personas que lo que es actualmente. Y por otro lado, nuevamente, cuando estamos hablando de la fijación de precios, a mí me da risa cuando se plantean por cuestiones bien particulares, como puede haber sido el caso de Marcela Cubillo, ¿sí?, intentar extenderlo para todas las posibilidades. Actualmente las instituciones de educación superior tienen un déficit financiero producto de esa regulación de aranceles, porque es muy complejo la manera en cual se pretende unificar para todas por igual cómo se determinan los costos, y por lo demás porque la ley de gratuidad, la ley de educación superior, ¿no es cierto?, establece criterios excesivamente rígidos para la determinación de esas regulaciones que dan pie a varias arbitrariedades. Camila. Sí, yo creo que hay que invitar a la ciudadanía a revisar la política integral del plan de condonación, porque efectivamente... Ojalá la política y no los panfletos que están circulando del gobierno. La política que tiene el proyecto de ley incluso te muestra cómo calcular cuánto se te va a condonar en términos parciales. ¿Y por qué lo digo? Porque tú señalas, hay personas de 5 millones que van a tener un descuento. Lo que hay que considerar acá es que la política del CAE tenía reglas abusivas, que significaban que tú pagabas abusivas, por Camila, años, hubo un proyecto de ley hace unos años atrás. Parte de las reglas abusivas era el descuento por planilla, que nunca aplicó. Y hoy día lo que están proponiendo es precisamente un descuento por planilla. Entonces, en la medida que a ustedes les convenga, es abusivo, y si no, no. ¿Es el proyecto del expresidente Piñera? El crédito con aval del Estado CAE tiene tenía una fórmula que investigadora establecía que se podía descontar por parte del empleador cuando el estudiante no pagaba. Fórmula que nunca se aplicó por lo demás. Pero había un proyecto de ley firmado entre otras por Camila Rojas y otros, que establecía que esas eran fórmulas abusivas, así como muchas otras. Y hoy día lo que se está planteando... No, yo me refiero a las cláusulas del contrato que se comprueban en la comisión investigadora del CAE, que muestra que era un contrato y un crédito mucho más... Está demostrado, Ingresa también señaló que no se hizo parte de la regulación de las licitaciones como podría haberlo hecho, y en ese sentido generaba un crédito que producía impuestos donde las personas, estando incluso a la mitad del pago, estaban pagando solo interés y no su deuda. Y entonces parte de reconocer esa situación abusiva que el Estado ya incluso lo votó en el Congreso como una condición abusiva, me parece de toda justicia, y me parece necesario que en el país avancemos, como ha pasado en varios otros países como Estados Unidos, o otro ejemplo de políticas de condonación, porque justamente el sistema crediticio en el sistema de educación superior no ha funcionado eficientemente. Vamos a ver cómo sigue este debate, que por supuesto, claro, hay muchos argumentos a favor y en contra. Vamos a ver también cómo se tramita. Camila Miranda, Magdalena Vergara, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Tele 13 Noticias.